Ok, estamos aquí en un video nuevo para la Torre del Poder con nuestro buen amigo Víctor de Oliveira. Cuéntanos, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. El día de hoy quería tomarme un momento para tener esta entrevista contigo, ya que fuiste juez en el Nacional 2025 aquí en Venezuela, y quería saber un poco cómo fue la experiencia, qué tal es ser juez en esta época y qué recomendaciones le puedes dar a la gente que le gustaría de repente ser juez en un futuro. Entonces, primero que nada, muéstranos qué se consigue cuando eres juez en un Ah, nacional. ¿quieres empezar por la motivación principal? Exacto. Bueno, a los jueces le dan diferentes premios o recompensas. Nos dan un lanyard, que es esta cuerdita. Aquí debería haber una tarjeta de identificación de juez, pero no llegó. También nos dan unos forros exclusivos de Acércalos a la jueces. cama. Y ese fue el mismo para todos. Ese fue el mismo para todos. Y también nos dan un Bleima de hermoso Te ayudo aquí. de Hair Crypter, Está fino, fino. Vamos a acercarlo. que me encanta y todavía no sé qué voy a hacer con él. Ok. ¿Y tú sabías antes de empezar el torneo que ese iban a ser los premios? O ya. No tenía ni idea. La verdad, sabía que había una premiación. Además, también nos dan unos boosters, que bueno, ya abrí. Este, Ah, ¿verdad? Los boosters. ¿Cuántos boosters fueron? son 20 boosters de la expansión más reciente para los jueces. Y a, Este, a todos los jueces, independientemente de su nivel. independientemente del nivel, a todos los jueces le dan la misma cantidad de boosters y le dan los mismos premios. Ok. Ok, interesante. ¿Y cómo describirías esta experiencia? Fue un nacional de 200 personas, era bastante, creo que el más grande en Venezuela hasta la fecha. ¿Cómo se siente ser juez en un evento así de ese calibre? Sí, en efecto fue el nacional más grande que ha habido en Venezuela hasta ahora. La verdad, al principio sí había un poco de nervios, pero estaba trabajando con un buen equipo, con ya más gente con experiencia. Esta es la primera vez que yo jueceaba en un evento oficial y la verdad al principio sí me costó un poquito agarrar el timing de ir a atender a la gente, pero después todo fluyó bastante bien. Ok. ¿Cómo crees en qué ronda tú dijiste, ah, listo, ya le agarré el truco a esto, ya estoy? Yo diría que fue como en principio ya de ronda 3 donde ya la gente ya sabía más o menos cuáles eran las dudas que tenía. Sé que había bastantes personas con dudas respecto a algunas trampas Malis, con algunas cartas de Blue Eyes, con algunas cartas Raiciel. Entonces ya sabía más o menos, veía la que estaban jugando y yo, ajá, ok, ¿quién es el turno? ¿Cuál es la duda? ¿Y cuánto tiempo tuviste que dedicarte para prepararte para este evento en particular? Porque entiendo que no puedes lanzarte ya al evento, tienes que como medio entender previamente el formato. ¿Cuánto le dedicaste a eso? Bueno, realmente para entender el formato, yo he estado bastante activo en las salidas de cartas y he procurado siempre aprender de las cartas nuevas que van saliendo. Tal vez no al momento en que las anuncian, pero sí ya al momento en que empiezo a verlas, ya me voy estudiando las cartas. Y para hacer juez, bueno, eh, requiere bastante estudio porque tienes que saberte las políticas, tienes que tener comprensión lectora, porque una parte importante es entender los rulings y los rulings es leer la carta. La carta te puede explicar casi al 100% realmente cómo funciona. Entonces la gente tiene que aprender A leer. a leer. Al final la moraleja del día. Lee. Ok. Pero entonces estamos hablando de cuánto tiempo. Fueron. La verdad, para este evento me eché un repaso de unas 2 semanas de las cartas más vistas. Ok. Leérmelas bien, entender bien cómo funcionaban las interacciones y más o menos 2, tal vez 3 semanas máximo, pero fue esa primera semana esporádico y después sí le metí más a la lectura de las cartas. Ok. ¿Cuánto tiempo, qué tan difícil fue volverte juez? O sea, desde que tú dijiste, mira, voy a empezar, voy a estudiar, voy a hacer el examen de juez. ¿Qué tan complicado fue ese proceso? Que entiendo que fue el año pasado cuando hiciste el examen. Sí, desde el año pasado soy juez con dos capacitaciones, la de políticas y la de rulings nivel 1. Eh, No sabría decir si es complicado o no, porque depende realmente de cuánto empeño o cuánto interés tenga la persona, porque sí, hay que leer mucho. La guía de políticas es una guía larguísima, de más de 60 páginas.
Hay una guía de penalizaciones que es más de 30 páginas y están como el compendio de normas básicas de los rulings, que también podría decirse que son más o menos unas 12 páginas, tal vez 15. Entonces, al momento de hacer los exámenes que son online, la idea obviamente es que no te apoyes en el material que tengas, sino que tú entiendas y memorices y recuerdes las cosas cuáles son las políticas, cuáles son las penalizaciones para tales acciones, cómo funcionan tal o cual carta. Entonces, realmente depende del interés que tenga la persona. Entre los dos exámenes, yo diría que el de ruling es el más fácil, eh, porque las preguntas son de situaciones bastante explícitas y uno puede, por conocimiento de las cartas o por conocimiento del juego, responder las preguntas. Ok, ok. Y em, te iba a preguntar, ¿volverías a ser juez para el nacional que viene? Oye, la verdad, en este momento no lo sé, porque al saber que en el nacional que participé de juez fue el nacional más grande que ha tenido Venezuela en este momento, sí sentí un poco como de nostalgia de querer estar del otro lado y ser parte de toda esa gente que estaba jugando, pero también me gustó ser parte del staff y ayudar a que todo se desenvolviera de la mejor manera posible. Entonces, en este momento no sabría decir si volvería a ser juez o si sería jugador el año que viene. También depende de cómo estén los mazos, el meta en ese momento, si me siento cómodo con las cartas o no. Ok, sí, habría que. Ojalá el año que viene podamos hacer que si 250. No sé si con 250 Ojalá. se sube de. Volvemos a subir de tier o es otra No, cosa. a partir de 259 se Ok, vuelve a subir ok, bueno, yo creo que de sí, tier. yo creo que Yo sí. creo que sí es lograble. Hay que seguir apoyando a la comunidad, seguir creciendo y bueno, vamos a ver qué tal. Eh, ok, ya casi llegando al final de la entrevista, fulanito quiere ser juez. ¿Qué es lo que le tienes que recomendar? ¿Qué es lo que quieres enseñarle? ¿Cualquier persona puede ser juez o tú sientes no? Es mejor que cuentes con ciertas características para ser juez. Mira, genuinamente cualquier persona puede ser juez. Lo que tiene que mostrar realmente es interés y bueno, como mencioné, la parte de la lectura es importante y muchas veces el enfrentarse a esas guías que pueden ser tediosas, ahí tienen su versión en español y bien sus versiones en inglés, pero las versiones más actualizadas son en inglés, entonces tal vez el idioma sea un poco una barrera, pero de verdad a esa persona si le interesa que lea, estudie y lo intente, porque al final, quién sabe si con ese intento lo logra, porque también al momento de hacer los exámenes uno tiene que tener una aprobación de mínimo el 90%. O sea, no Ok. es 10 el lujo y lo demás es nota. Tienes que tener Puntuación en el una buena examen. puntuación en los exámenes. Ok. Entonces, tal vez el primer intento no lo logre y vuelve a estudiar un poquito más y al siguiente lo logra. Entonces, realmente no es nada complicado, simplemente entiende bien lo que estás leyendo y intentas dar el esfuerzo de recordar las reglas y las ¿Tú, penalizaciones. tú dirías que eh, ser juez te hace mejor jugador? No necesariamente, pero sí te da el tener la experiencia de hacerte pasar a ti mismo por el entendimiento de los rulings y cómo funcionan las políticas, cómo funcionan las penalizaciones, sí te da un poco, te amplía un poco el panorama del juego, pero no necesariamente te hace un buen jugador, porque al final parte del buen jugador es la toma de decisiones al momento de estar jugando, el conocer en totalidad sus cartas o cómo interactúan con las cartas del oponente, que eso puede tenerlo el juez, pero el juez está en un momento donde yo vengo a resolverles una duda. Yo no estoy jugando por ustedes. Y más allá de resolverles una duda, es también enseñarles si alguno cometió un error o algo así, es corregirlos y decirles, esto no se hace así, sino se hace de esta otra manera. Ok, ok. Entonces, ser juez no necesariamente mejora tu capacidad de toma de decisiones durante una partida. Exacto. Ok, ok. Ok, por último, para las personas que quieran ser juez, ¿qué le vas a recomendar? Sí. Lean, muchachos. Realmente hace falta leer. O sea, sé que el meme es jugador de Yugi no lee, pero demuestren que no es así, por lo menos para los jueces. Entonces, lean. Lean Ok, y pónganle interés. ok.
Bueno, eso ha sido todo por la entrevista de hoy. Si quieren más videos así, coméntenlo, háganoslo saber. Si quieren que Víctor vuelva al canal con más preguntas para los jueces, coméntenlo. Y nada, nos estamos viendo en otro video de La Torre del Poder.